¿Qué onda, mi gente? En el video de hoy veremos qué son y para qué sirve la cimentación y tipos de cimentaciones que más se utilizan en el medio de la construcción. Recuerda, si conoces uno o más y quieres que especifique más, deja en los comentarios de cuál quieres saber. Sin más por decir, comencemos. Veamos. Para empezar, debemos tener claro qué es la cimentación. La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir las cargas de la construcción o elementos apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que la resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de los pilares o muros que soportará, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente más grande que los elementos soportados. Los propósitos de las cimentaciones se enfocan en ser suficientemente fuertes para no romper por cortante, también en resistir esfuerzos de flexión que produce el terreno, para lo cual se dispondrán armaduras en su cara inferior y adaptar a posibles movimientos del terreno, como a resistir las agresiones del terreno y del agua y su presión, si las hay. Entonces, teniendo un poco claro lo que son las cimentaciones, a continuación veremos los tipos de cimentaciones más frecuentes en la construcción. Bueno, para empezar tenemos a los cimientos superficiales, que literalmente es lo más común en toda construcción. Estos descansan en las capas superficiales del suelo y son capaces de soportar la carga que ésta recibe de la construcción por medio de ampliación de la base. El material más utilizado en la construcción es la piedra por medio de la ampliación de base. La piedra es el material más usado en la construcción de cimentación superficial, siempre y cuando ésta sea resistente, maciza y sin poros. Sin embargo, el concreto armado es a su vez un extraordinario material de construcción que resulta ser el más recomendable. Como es uno de los cimientos más utilizados en la construcción, por ende tiene variantes, entonces veremos cuáles son los tipos de cimentación superficiales que hay, empezando con las zapatas aisladas. La zapata aislada es una de las cimentaciones más sencillas y habituales en la construcción civil. Es decir, está dimensionado para recibir y soportar la carga de una sola columna o pilar, siendo esta rectangular, cuadrada, circular, etc. Seguido de las zapatas corridas. Las zapatas planas se utilizan cuando hay presencia de una carga distribuida linealmente por la cimentación. A modo de ejemplo, se pueden considerar las zapatas corridas para soportar las cargas procedentes de muros, paredes y otros elementos alargados. Otro sería la zapata combinada. La zapata asociada, combinada o losa parcial es cuando dos o más pilares comparten la misma zapata. Son recurrentes, por ejemplo, cuando dos zapatas aisladas están muy cerca la una de la otra. Aún así, se utilizan para que no haya influencia entre ellos. También está la zapata extendida. La zapata extendida o viga de equilibrio apalancada se utiliza cuando la base de la zapata extendida no coincide con el centro de gravedad de la columna, ya sea por estar cerca de un obstáculo o de un límite. También el bloque. Es un tipo de cimentación de concreto que, según la NBR 6122/2010, no requiere el uso de refuerzo, ya que los esfuerzos de tracción que actúan sobre estos elementos pueden ser resistidos por el concreto debido a su diseño. Sin embargo, este tipo de cimentación se recomienda para obras pequeñas. Luego tenemos la losa de cimentación. No es más que una gran placa o losa de concreto armado que hace contacto directo con el suelo, cubriendo todos los pilares y paredes del edificio. Sin embargo, este tipo de cimentación poco profunda se utiliza generalmente en obras pequeñas o livianas, como es el caso del steel frame o wood frame. Y por último tenemos la viga de cimentación. Es un cimiento que recibe la carga de varios pilares de forma lineal, recorriendo todo el edificio. Sin embargo,
Lo que difiere de una zapata corrida es que en este caso, el voladizo se utiliza para edificios de bajo peso estructural y suelos más firmes. Como otro tipo tenemos el cimiento ciclópeo, también conocido como concreto ciclópeo, se define técnicamente como aquel concreto que tiene incorporado grandes piedras, generalmente conocidas por el nombre de canto rodado, el cual es todo aquel agregado grueso cuyo tamaño supera las 2 pulgadas y cuyo peso es de hasta 50 kg-fuerza. En terrenos cohesivos donde la zanja puede hacerse con parámetros verticales sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo es barato y sencillo. Para saber más de cómo determinamos a esta cimentación, te mostraremos 3 especificaciones técnicas del concreto ciclópeo. Número 1. Las piedras deben estar limpias y sanas, es decir, libres de polvillo, lodo, fracturas y de efectos notables de meteorización. Además, no deben poseer caras largas y aplanadas, es decir, no deben tener forma de lajas. Como número 2, la proporción de canto rodado debe oscilar entre el 40 y el 60% del concreto simple del material. En específico, si el tamaño máximo del agregado grueso es de 10 pulgadas, la proporción de este debe ser del 40% del concreto. Y por último, se recomienda encarecidamente compactar y nivelar el terreno de soporte antes de vaciar el concreto ciclópeo. Entonces, continuando con otro tipo de cimentación, tenemos a los cimientos de concreto armado. Los cimientos de concreto se aplican a todos los terrenos, incluso exceptuando el hecho que el concreto es un material demasiado pesado. Los cimientos de concreto armado se utilizan en todos los terrenos. Pese a que el concreto es un material muy pesado, este presenta la ventaja que en su cálculo se obtienen de manera proporcional secciones relativamente pequeñas si se las compara con las conseguidas con los cimientos de piedra. Y como es uno de los más utilizados, existen tipos de esta cimentación como es el concreto con barras de acero. Es un concreto que tiene una armadura interna que está compuesta con barras de acero que pueden aparecer tanto en vigas como en columnas. La principal función de este tipo de concreto es lograr una mayor tracción y flexión, cosa que le otorga más resistencia. Otro tipo muy común es el concreto reforzado con malla electrosoldada. Este concreto posee una armadura reticular interna de acero. ¿Cómo lo logra? Simple, está formada por varias varillas y todas las soldaduras cuentan con una gran precisión. Es decir, la calidad de este concreto es muy alta. Otro tipo poco común de estos tipos de cimentación es el concreto reforzado con fibras. Este es el más sencillo de todos, porque a diferencia de los demás, se compone de fibras que deben mezclarse al momento de su uso. Se le pueden agregar gravas o arena con cemento. Para dejar más claro cómo funciona este tipo de cimentación, te diré las características del concreto armado. El concreto armado cuenta con una gran variedad en cuanto a utilidades. Por estas y otras cosas, es de los materiales más usados en la construcción moderna. Para que tengas todo más claro, te dejaremos las principales características del concreto armado, que es la resistencia, durabilidad garantizada, precios accesibles, rapidez de ejecución, poco mantenimiento y material diverso. Entonces, viendo lo anterior, el concreto armado tiene sus principales utilidades. Como podrás notar, el concreto armado cuenta con diversas características que lo hace un material muy versátil. En la construcción siempre está presente y puede ser la mejor opción. Se utilizan en todos los edificios que tengan vigas, columnas, paredes y demás. El concreto armado es de los materiales perfectos para la construcción de pisos, losas, columnas y demás. El hormigón armado es común en edificios que sean residenciales o complejos de oficinas. Por supuesto, gracias a su resistencia y durabilidad, es un material idóneo y seguro. En los puentes pequeños, el concreto armado puede ser bastante común.
La ventaja es que es una estructura bastante económica y cumple casi el mismo trabajo que un puente de acero. Y siempre que transites por una carretera diseñada para transportar tráfico pesado, el concreto armado estará presente. Son carreteras muy resistentes en las que se puede utilizar sin problema este material. Como cuarto tipo tenemos la cimentación flotante. Una cimentación flotante es una cimentación construida excavando el suelo de manera que el peso de la estructura que se construirá sobre el suelo sea aproximadamente igual al peso total del suelo excavado del suelo, incluida la humedad del suelo antes de la construcción. Los cimientos flotantes, también conocidos como balsas de equilibrio, provocan que las estructuras no se asienten. Para darnos a entender cómo funciona esta cimentación, te mostraré los principios de cimentación flotante. El principio principal de los cimientos flotantes es equilibrar el peso del suelo removido por una estructura de igual peso, lo que resulta en un hundimiento cero de la estructura. Es por eso que esta base también se llama base de balsa de equilibrio. Como un principio tenemos la idoneidad de cimientos flotantes, que viene siendo el tipo de suelo que es adecuado para este tipo de cimentación, tales como el suelo con buena resistencia al corte, pero un gran hundimiento, y la diferencia de hundimiento bajo cargas elevadas es un problema. En ese caso, la base flotante puede reducir en gran medida el valor de asentamiento. También el suelos con baja resistencia al corte y sin capa sólida de profundidad moderada. Una vez más, los cimientos flotantes ayudan a reducir el esfuerzo cortante a un nivel suficiente para evitar el hundimiento. También la dificultad en la construcción de cimientos flotantes. Pueden ocurrir varios problemas durante la construcción de cimientos flotantes que pueden prevenirse tomando las precauciones adecuadas. Surge un problema durante la excavación. La excavación de cimientos flotantes debe hacerse con cuidado. Los muros excavados deben sostenerse con tablestacas, pilotes de madera o pilotes soldados. También la deshidratación. Es esencial si la profundidad de perforación está por debajo del nivel freático. Es mejor verificar el nivel del agua subterránea antes de la excavación. La deshidratación debe hacerse con cuidado. El no hacerlo puede causar una disminución del nivel freático que perturbe las estructuras adyacentes. Y por último, el levantamiento inferior. Cavar el suelo a cierta profundidad reduce la presión del suelo por debajo de esa profundidad y forma una cresta. Las crestas que se forman provocan el hundimiento de la estructura o los cimientos. No se puede prevenir la formación de olas, pero hay formas de minimizarlas. Y por último tipo tenemos las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas se realizan muy por debajo de la superficie del terreno con el fin de que la estructura que se va a construir no sufra ningún tipo de daño, como por ejemplo los asentamientos diferenciales o cualquier otra condición de la superficie que le pueda generar algún problema. Este tipo de cimentación se encuentra por lo general a profundidades mayores de 3 metros por debajo del nivel del suelo terminado. Las cimentaciones profundas se usan en el momento que necesitas transferir la carga de una estructura hasta un estrato más profundo que tenga la capacidad portante adecuada. Entonces, ¿en qué casos se utilizan las cimentaciones profundas? Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no pueden ser distribuidos suficientemente a través de una cimentación superficial y en la solución probable se sobrepasa la capacidad portante del suelo. Y cuando los cimientos están solicitados a tracción, tal como ocurre en edificios altos sometidos a esfuerzos por vientos o en estructuras que necesitan elementos sometidos a tracción para lograr estabilidad, como estructuras de cables o cualquier estructura anclada al suelo. Y cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales, por hinchamientos y retracciones. Entonces, teniendo claro cómo se utilizan estas cimentaciones, también existen tipos de cimentaciones profundas, como es los muros pantalla. Los muros pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda
muy usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costes y mayor desarrollo en superficies. Es la tipología de cimentaciones más difundida en áreas urbanas para edificios con sótano en un predio entre medianeras, en parkings y a modo de barreras de contención de agua subterránea en túneles y carreteras. También el tipo por sustitución. Esta cimentación se realiza mediante la excavación del terreno, donde el peso del material excavado y extraído será igual o proporcional al peso de la construcción a realizar, conociendo cada una de las capas que componen dicho suelo, características del terreno, y según las características de la estructura que sustentará y las cargas que actúen sobre la misma. También por flotación. Las cimentaciones por flotación se basan en el principio de Arquímedes, que postula lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un líquido estático experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen del líquido desalojado. Por ello, deberá preverse en este tipo de construcciones que se ejecuten perfectamente impermeables, calculando la reacción al empuje ascendente vertical para evitar el hundimiento o el volteo de la estructura. Y por último, por pilotes. El pilote o sistema por pilotaje es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual, que se hinca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Bueno, ya para concluir con este video, dejemos en claro que la cimentación se divide en dos grandes grupos, las cuales son la cimentación superficial, que se emplea en construcciones simples, y la cimentación profunda tiene la función de soportar cargas de construcciones pesadas mediante sus dos clases, caissons y pilotes. Gracias por tu atención. Y si te gustó el video, no olvides darnos manita arriba y suscribirte a nuestro canal TETICO, los mejores temas del diseño y la construcción. ¡Hasta la próxima!